salarios que tanto se ha hablado, si se perdió realmente, qué cuánto. El Instituto Cuesta Duarte da su informe y es este, mira. Una afirmación. La recuperación salarial no empezará este año. En el mejor de los casos tendremos una estabilidad del salario real cuando termine el año. El Cuesta Duarte estimó que el poder de compra de los uruguayos está 5 puntos por debajo de lo que estaba en 2019, antes de la pandemia. Son 28 meses de caída del salario. Un trabajador promedio a lo largo de esos 28 meses ha perdido más o menos un salario entero de un mes de su trabajo. El instituto señala que el salario no acompaña la recuperación económica. A partir de 2021, que la economía comenzó una recuperación, incluso una recuperación bastante acelerada, motorizada por algunos sectores de actividad que están con un aumento de la producción muy pujante, el salario en el 2021 siguió cayendo y en el 2022, que la economía sigue creciendo y el gobierno ha mostrado datos que muestran una continuidad importante del crecimiento de la economía, de las ventas de las empresas, el salario no ha comenzado su recuperación. Una medida posible, dicen en el instituto, sería garantizar la recuperación en las pautas de negociación colectiva. Porque vemos que existe espacio económico para eso, ¿no? Si decimos que desde 2021 la economía está creciendo, de alguna forma el valor que se genera en la economía uruguaya es mayor que antes. Si son sectores que ya eran, digamos, de ingresos altos anteriormente, podría estar generando una situación de mayor desigualdad también. Y bueno, creemos que el gobierno debería de alguna forma equilibrar un poco más esa balanza. Bueno, muy bien. Entonces, la información que da el Ministerio de Economía, lo que se acuerda con COFE, por ejemplo, en la rendición de cuentas, la información que da el Instituto Cuesta Duarte. ¿Por dónde van ustedes? Alfredo. Yo creo que acá hay que diferenciar situaciones y situaciones, ¿no? Lo que sin duda todos sabemos que por pandemia mediante y por la situación que vivimos en el país y por los acuerdos que incluso los propios sindicatos hicieron a nivel estatal, etcétera, con el gobierno, se habían acordado no subir o postergar los aumentos salariales, etcétera. Es decir, todo eso se ha ido llevando. Hay un compromiso por parte del gobierno de recuperación al final del mandato. Ahora bien, tuvimos un 4,4% de aumento del PBI en el último año. Se estima un 4,8% de aumento para este año. Es decir, que la vez pasada fue superior a lo que el propio ministro de Economía había pensado el crecimiento del PBI. ¿Tá? Este año se ve mayor crecimiento. Es decir, hay sectores, que todo el mundo lo ve, que están creciendo y están teniendo beneficios muy interesantes. Esperan el famoso derrame. Claro, el tema es que el derrame nunca ha funcionado muy bien. Si esperamos el derrame, desde el 85... No deja de hervir esta olla, ¿no? Pero no derrama nunca. Hierve, pero el derrame fato en casa, nunca aparece, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda es posible aumentar un poquito... ¿Sabes lo que escuché? Los ingresos. ¿Sabes lo que escuché recién? No, ¿qué? Así como por debajo. ¿Qué? Viejo comunista. ¿Viejo comunista? Vino de acá, vino de este lado. Sí, ¿qué va a decir? Él que quiere que los trabajadores no se quejen y que renuncien. Los de la morgue que renuncien. Los de todos que renuncien, porque es un desastre. Bueno, entonces, yo lo que no me des manija vos. Yo solo porque No es conductora, es manijera ella. Pero bueno, hablando en serio, a mí me parece que el derrame viene lento. Yo quisiera derramar un poquito más, sobre todo, y no lo quiero mencionar porque si no van a saltar, hay algunos sectores que tienen un color áureo, que ganan mucho y otros no y que tanto. visten malla. No sé, áureo. Eso que tiene color áureo, hay gente que está ganando mucho. Ahora, para un poquito, que un trabajador del medicamento, conozco bien el paño, o de la construcción, o de los bancos, haya perdido un 1% en 28 meses, no les cambia la aguja, que me perdonen, porque esos salarios no son salarios de la doméstica o del funcionario del supermercado o de la gente que gana 2 mangos. Hay gente que la ha pasado muy mal, incluso se lo ve en el propio Instituto Cuesta Duarte. Los sectores más afectados fueron
gente vinculada al turismo, gente vinculada a hotelería, gastronomía, etc. Y hay otra gente que eso sí han perdido mucho más salario. Entonces, derrame un poquito más rápido y no igual para todo el mundo. Yo insisto, yo soy de los que cree que hay que darle más a los que han sido más perjudicados. Y muchas veces el sindicato no actúa como sindicato, actúa como corporación. Y creo que ahí hay que tener una visión un poquito más a largo plazo. ¿Alguien más? Varias cosas. A ver. Acá se hablan de 28 meses, es el número que se utiliza en este informe. Y no es serio. ¿Por qué no? Incluyan los 24 meses de la pandemia. Digo, vamos, estuvimos 2 años con una pandemia. Todos sabemos en qué país vivíamos. Bueno, eso es parte del eslogan. 28 meses lo subió. Bueno, por eso, pero si vamos a hablar de las cosas en serio, vamos a hablar de las cosas en serio. Porque yo creo que este es un problema grave y creo que es un problema real. Ahora, ya arrancando desde esa base y se hace difícil mantener el diálogo. Además, tú decías que justamente, y estoy de acuerdo en la amplia mayoría, no en todo, pero en esto de que hay mucha gente que la pasó muy mal y mencionabas al turismo, a la hotelería, y creo que justamente en ese sentido fue como se orientaron las políticas públicas por parte del gobierno, que no son suficientes, nunca van a ser suficientes cuando estamos hablando de una crisis y de recursos económicos. Eso es obvio, pero no podemos desconocer los esfuerzos que se hicieron por parte del gobierno en ese sentido. Y acá en el informe se dice, se considera que la principal alerta a atender continúa siendo la generación de políticas públicas que apuntalen a la generación de empleos de calidad. Entonces cuando Alfredo nos dice, bueno, hay que abrir la canilla y hay que redistribuir, bueno, pero acá en realidad lo que se está diciendo es que el Estado tiene que generar más políticas públicas que generen empleos de calidad. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? ¿Qué están hablando? ¿De obra pública, por ejemplo? Porque estamos en un periodo récord de generación de obra pública. Entonces, quiero saber de qué políticas públicas está solicitando acá... O el más ejercicio del PCNT. El Instituto Cuesta Duarte, porque digo, ¿cuáles serían los empleos de calidad que podría generar el gobierno en este sentido? ¿O son los privados los que terminan generando trabajos de calidad? Y bueno, y creo que ahí faltan operadores penitenciarios, por ejemplo, ¿no? Bueno, si querés ahora te paso, hablemos en serio, si querés dale. ahora te paso las cifras de la cantidad de operadores que van a entrar. Pero digo, para dejar las cosas más en claro, se solicita que el Estado genere políticas públicas que generen puestos de calidad, pero no se termina de decir bien cuáles son. Y creo que la baja en la tasa de desempleo también se ha generado en lo que respecta al sector privado. Fernando. Bueno, ¿por dónde empezar? Por lo de viejo comunista. Ay, Dios. La proclama 2. No voy a hacer ninguna proclama. Deberíamos empezar por el punto de partida, que es una cosa importante, ¿no? Cuando hablamos de 28 meses, que es lo que lleva este gobierno, ¿de dónde parte el gobierno? Parte de un déficit del 5%, de la destrucción de 40 o 50 mil puestos de trabajo, antes de la pandemia, que se habían caído, de 100.000 nuevos pobres que se crearon a partir de a los 15 días de empezar el gobierno. De golpe aparecieron 100.000 pobres, 200.000 personas en asentamiento. Es decir, una situación que no era para nada holgada. Eso muy sintéticamente. Después nos cae la pandemia. Obviamente, con la pandemia hay un aumento sustancial de la destrucción de puestos de trabajo, sin lugar a duda. Hay una activación de las ayudas del MIDES, de las ayudas del BPS, hay dinero transferido de la sociedad, de esos recursos, de ese derrame que algunos pretenden, el derrame del dinero que el Estado destina hacia los sectores más vulnerables viene de los sectores que más tienen, porque ¿quiénes son los que aportan y los que pagan impuestos? Los que más tienen. Por lo tanto, el derrame se da a través de la tributación. Porque a veces el derrame... Se da poquito. Parece que el derrame... Pará que yo te escuche. Okay. Parece que el derrame será meterle la mano en el bolsillo a un señor rico. Eso es el derrame que quiere García. Pero es un disparate que no tiene ningún sustento. En el mundo lo hacen y acá propio, no. Totalmente un disparate. En el mundo lo hacen, para un poquito. Todo esto refiere a gastos, refiere a una situación crítica y refiere a gastos del Estado. ¿Qué pasa? ¿Por qué uno dice, bueno, los salarios que tienen que ver con el gasto del Estado? Bueno, tienen que ver porque los salarios pierden poder adquisitivo a partir del acceso a los productos, a los bienes y los servicios. Si los bienes y los servicios no bajan, pues tiene una tributación alta, entonces el salario pierde poder adquisitivo. No pierde solo porque no aumenta. Pierde, quedándose quieto, pierde, porque los precios aumentan. Y después de la pandemia viene la inflación. La inflación, el 60% de la inflación, y esto es dato del Centro de Estudio para el Desarrollo, es importada.
a partir de una guerra, a partir de una situación internacional. Entonces hay una destrucción, hay una pérdida de poder adquisitivo sin ninguna duda. Pérdida de salarial sin ninguna duda. Tanto lo entendió el Pit-Cenetti que en el 2020 firmó un convenio para mantener los puestos de trabajo a una costa de la pérdida salarial con el compromiso de una recuperación posterior. Pero además, como si esto fuera, como si el Uruguay fuera una isla, en España se perdió el 12,7% de la masa salarial, en Irlanda el 10,9%, en Francia el 10%, en Grecia el 9,6%, en el Reino Unido el 9,2% de la masa salarial se destruyó, en Italia el 7%, en Suecia el 2,5%, Croacia el 2% y Países Bajos el 1,7%. Países Bajos es el que menos perdió, el que menos destruyó. Pero la masa salarial se destruyó en el mundo y la masa salarial se destruyó por pérdida de poder adquisitivo, por despidos, que acá también pasó, y por reducción de los horarios laborales. O sea, la masa salarial se redujo en el mundo, no es un problema del Uruguay. O sea que el Uruguay tiene que enfrentar un problema que viene, además, que lo resuelve de la mejor manera, porque la resuelve con crecimiento, lo resuelve con crecimiento en el empleo, ya casi a niveles del 2019. Y lo resuelve, y termino con esto, de esta manera. Sin pérdida salarial, están el 27% de los trabajadores. O sea, uno de cada tres casi no tiene pérdida. Perdón. 24%. 27, 33, bueno, uno de cada 3,5. Espera, ya termino. Uno de cada 2,8, ponele. Ya termino. 27% no tienen pérdida salarial. 27% tienen pérdida menor a 1. O sea que el 54% de los trabajadores privados o no tienen pérdida salarial o tienen menor a 1. O sea, para dar la dimensión del problema, cuando yo te hablaba de cifras en Europa de pérdida de masa salarial del 10%, del 12%, ¿no? Acá estamos hablando de la mitad de los trabajadores menor a 1. Yo no digo que no, yo soy asalariado, yo cobro salario también, y tengo poder adquisitivo, y la inflación me come, y tengo todos los mismos problemas que todos, ¿no? Pero vamos a dimensionar el problema en el que estamos. Y después, por último, hablar del... Bueno, después siguen las cifras, ¿no? Pérdida entre 1 y 1 y 2,6, el 12%, y así. Los que pierden realmente, pérdida mayor al 4% es el 11%, que son los que pertenecen a hoteles, restaurantes, cafés, bares, aeropuertos, clubes, toda la materia de servicios, que es el sector que se vio más afectado por la pandemia. Bien. Obviamente, no, déjame terminar. Falta Verónica. Déjame terminar con esto porque... No, déjame terminar con esto porque quiero decir el derrame, el famoso derrame de García, que yo no sé... El derrame no soy yo, ¿eh? Yo no sé él qué piensa, el derrame en el ojo. El derrame en el ojo de tener, porque... No soy yo. Yo no sé qué piensa. No, pero dijiste que se hace en todas derrame. partes del mundo. En varias partes del mundo dijiste que se había. Acá se ha hablado siempre del derrame, que llega. Una forma, la mejor forma de derrame, es la incorporación de nuevos puestos de trabajo. La mejor forma de derrame. A las empresas le va bien, contratan más personal. Es la mejor forma, es la más digna, es la mejor, forma de la persona acceder al dinero. Y de la recuperación de los puestos de trabajo, el 90%, el 80% de los nuevos puestos de trabajo son del interior del país. Bien, Verónica. Bueno, vamos a tomar como si tomáramos ¿Te solamente... sirvo algo? Porque Sí, hoy estoy así como... digo, para hablar largo y tendido, porque Margarita yo no hoy puedo, porque cuando si voy a hablar todo lo que hablaron Pero los tengo demás... más para Bueno, no, pero vas a tener que aguantar, porque tienen que hablar los demás. Vamos Dale. a tomar solamente los números que decía Fernando del Ministerio de Trabajo, si no queremos polemizar con las intenciones del Cuesta de Duarte y demás. ¿Querés la hojita? Indudablemente, no, la tengo acá, todo el informe, muy bien. Indudablemente, yo creo que nadie desconoce el contexto de pandemia, la incidencia en el mercado laboral, nadie desconoce la incidencia del contexto internacional en la inflación, el punto de partida, teníamos un problema con el empleo antes de que asumiera este gobierno, nadie puede desconocer eso. Creo que aquí lo que se está hablando es de la brecha que se está generando entre el crecimiento de la economía y la recuperación salarial perdida por todos esos elementos que bien trajo Fernando a colación. Esa brecha se está enlenteciendo, o sea, para recuperar, en los públicos yo creo que va a haber una recuperación más interesante porque tienen allí que un sistema de presión importante, la rendición de cuentas se logran compromisos concretos, pueden parar determinados sectores, en el sector privado eso no es tan sencillo y entonces me parece que aquí lo que hay que ver es el mecanismo que eligió el gobierno para la recuperación salarial de los privados. ¿Está siendo eficiente o es un mecanismo
que parece ser lento en comparación con el crecimiento de la economía, en lo que va hasta ahora y lo que puede pasar durante el próximo año. ¿Cuánto le va a llevar a los privados recuperar el salario perdido y cómo va a ser? El mecanismo que, por ejemplo, eligió el gobierno es el de la convocatoria a 86 mesas de manera voluntaria, ¿no? ¿Cuántas se presentaron y dijeron, sí, nosotros estamos en condiciones de adelantarle a los trabajadores? El 40%. ¿Tá? Un 20% dijo, vamos a ver, y el resto dijo, no, no estoy en condiciones. Y esa convocatoria que hizo el gobierno no fue a estos sectores que ya sabemos que no estaban en condiciones de adelantar esta cuestión de la inflación. Fue una convocatoria a sectores donde se creía, se estudió preliminarmente, bueno, me parece que acá sí van a aflojar un poco. ¿Ah? Entonces, la pregunta es, si dejamos librado a que sea voluntariamente quien se presenta a negociar con los trabajadores del sector privado la recuperación, va a ser muy lenta. Yo creo que ahí hay que ayudar un poquito desde el punto de vista del gobierno, decir, señores, vamos ¿Y cuál es el riesgo de ayudar? ¿O no le ves ninguno? Bueno, evidentemente El de presionar, digamos. El riesgo es político. El riesgo es político y asumir, bueno, muchachos, ¿Son un riesgo político? Todos, vamos a, y bueno, si vos estás hablando de sectores que pueden, no hablamos de los sectores más sumergidos, esos no fueron convocados para recuperación porque vienen muy complicados, y bueno, me parece que allí hay una cuestión que el gobierno va a tener que acelerar. Va a tener que poner esta cuestión voluntaria de venga el que pueda, lo hizo el agro, porque obviamente son sectores que ganaron mucho durante este último tiempo. Ellos mismos dijeron, nosotros vamos a adelantar la inflación a los trabajadores. Imagínate cómo sería si fuera de otra manera, ¿no? Si voluntariamente lo hicieron, tal vez allí se pueda ajustar un poco más. Nadie desconoce el contexto. El tema es, el sector privado está quedando atrás. Y estamos hablando del sector privado que está con consejos de salarios, que está sindicalizado. Hay muchos trabajadores del sector privado que hace 3 años que no tienen un peso de incremento y que lo único que han visto es la pérdida del poder adquisitivo por la inflación. Porque si vos estás en un contexto de sindicatos, negociación colectiva y demás, se te está complicando. Imagínate si estás en la informalidad o en aquellos sectores donde los sindicatos no son sindicatos fuertes. ¿Quién se atreve a ir a decirle al empresario, subime el sueldo, cuando en realidad, perdona, me dime el tiempo? No, porque a mí me dime el tiempo, porque yo no te dije nada, Vero. Hablando de 200.000 dólares. Mirame a mí, ¿yo te dije algo? No, dale, seguí. Bueno, entonces, ¿quién se atreve a decirle al empleador, subime el sueldo en este contexto cuando hace 3 años que no te suben un peso? Yo creo que son pocos, ¿no? Bueno, pausa y a la vuelta vi que levantó la mano alumno García, le prometo. Gracias, a la vuelta. profesora. En Utah